Eu era traballador, empecé a traballar en unha empresa, en Casamar en este caso, no ano 69. Era unha empresa familiar, prácticamente, porque aí estaban nosos pais, empezaron nosos pais primeiro, foron entrando, en este caso tamén entrou meu irmán, despois entrei eu, e eran todos así, máis ou menos que entrábamos casi da man, aí non había que presentar currículos ni nada, entrábamos así. Que pasa? Que entrábamos en un principio te obligaban, una vez que entrabas, a que siguieras estudiando, entendes? No nocturno, neste caso, que era o Santa Irene, o mismo en maestría. Entonces, traballabas de mañá, e despois ibas a estudiar de noite, claro, era o que había. E luego, efectivamente, había mucho compañerismo en este caso, non é como estas empresas de ahora, que son, entras e somos números. Allí no, allí por lo menos te llamaban por nombre y apellido, que era lo más importante. Y bien, bueno, yo entré en este caso en el taller, porque me dieron a elegir, ¿no sabes? Si querías, dónde querías estar. Entonces yo en este caso entré de la mano de mi padre en el taller mecánico, que en este caso se llegó a llamar Servicios Mecánicos Flota, allí dentro de Casamar. Casamar era una empresa que abarcaba mucho, abarcaba cordelerías, factorías, los barcos llegó a tener, en la época que yo entré, que fue más o menos en el 69, llegó a tener como 100 barcos en flota, era una empresa muy fuerte. Lo que pasa que era barcos, iba con congeladores, en este caso también al Bacalao y al Gran Sol, y era continuamente, era un continuo, salían barcos y entraban barcos, y aquello era una riqueza total. Era como cuando iban a la ribera, no sabes, que se descargaban los barcos y tal, luego el dinero que iba a los oficinistas lo echaban todo en una mano, era como, tú sabes, tipo mafia, había una lámpara y echaban todo el dinero allí a saco, no sabes, de lo que se vendía en la ribera, y a contar allí, para hacer los sobres, porque de aquella, claro, te pagaban en sobre. Te estoy hablando del año que entré yo más o menos. Luego la cosa ya se fue cambiando, porque luego ya vinieron los de los bancos a ofrecernos para cobrar ¿entiendes?, por banco. Pero ya te digo, era todo muy familiar, llegábamos unos a otros, había muy buena conexión. En un principio era jornada intensiva, que entrabas, nosotros en este caso, había jornada partida, que eran los que trabajaban mismo en el economato, luego había los que trabajaban en factorías, también trabajaban a turnos. Nosotros en este caso, en mi caso concreto, yo estaba en el taller, y era jornada intensiva, que era de 7 de la mañana a 3 de la tarde, era la jornada que era, hasta de lunes a viernes, sábados no. Luego lo que pasa que después, cuando a lo mejor había una fuerza mayor por el tema de que a lo mejor se llegaban a haber tantos barcos en puerto, que había que repararlos y todo lo demás, entonces se hacían unas veladas, había velada, ¿no? Y se podía trabajar a lo mejor hasta el fin de semana o así, depende. Y el día a día era ese, nosotros nos dedicábamos a la reparación de barcos. Luego, claro, otra gente, pues cada uno tenía su ubicación ahí en la empresa. Yo en este caso era mecánico ajustador, que venía siendo mecánico naval, que éramos los que reparábamos los barcos, que íbamos los motores, ¿no sabes? Que íbamos y luego hacíamos el ajuste, lo que es en el taller,
que era, reparábamos todo lo que era de motores y todo, lo reparábamos nosotros. Había torneros, había equipo de electricista, había caldereros, ajustadores y en este caso también y carpinteros. Era un taller grande, era un taller. ¿Qué pasa? Que después nosotros en un principio era lo que anécdotas que de aquella yo cuando empecé al final en las navidades sobre todo el gerente, en este caso don Carlos Gómez, nos hacía subir al despacho a todos, íbamos por grupos, a lo mejor pues los del taller nos juntaban a todos, nos daba el meeting como suele dar ahora o rey, ¿no sabes? Era falar como iba todo, que iba todo muy bien o que iba... Nunca se decía que iba bien cuando en realidad iba bien, pero era para que, no sabes, para motivarte. Y entonces al final de todo pues te iba dando la mano y te daba un sobre. Dependía, según la antigüedad que llevabas, el sobre o era más gordo o era más delgado. Ahí iba la pasta, ¿no sabes? Y entonces era como si fuera un aguinaldo, pero aparte. No tenía nada que ver con el aguinaldo que te daban, que cobrabas aparte. Y eso te lo daban por darte, no sabes, una satisfacción del año, según cómo iban las cosas. Después, en un principio, cuando aún estaba, que yo recuerdo, don Javier Sensá, que fue el promotor de todo eso, era el máximo accionista, bueno, el jefe principal. Los accionistas venían siendo, en este caso, la mayor accionista de Casamar, era doña Carmen Polo de Franco, la mujer de Franco, la Collares, que le llamábamos ya Collares, porque siempre andaba con unos collares, ¿no? Según parece, dice, porque estaba sorda, elevaba un aparato ahí en los collares para disimular. Y resulta que cuando venía esa señora, que muchas veces vino, porque vino para bautizar los barcos, en este caso Mar de Vigo, que lo tuvimos, Mar de Labrador, Mar del Cabo, Mar 1, Mar 2, Mar 3, vinieron ellos como madrinas, eran las madrinas y traían a las nietas, a las nietísimas, a las nietas de Franco, la Mari Carmen Martínez Bordió y la Mariola, que vinieron de madrinas a los barcos. Y entonces nos daban, en este caso, yo ahí aún no estaba trabajando, pero mi padre sí, invitaban a las familias, hacía un despilfarro allí de comida, en Casamar prácticamente, te ponían de todo, vino, champán, una comilona, pero ellos, lo que es la alta alcurnia en este caso, iban al Cabre, donde está, no sabes, ahora los escudos, que era donde hacían la fiesta ellos, aparte. Y yo me acuerdo de todo eso, yo ya era un crío, pero claro, ya me decía mi, ay, va, nos avisaba, no sabes, o sea, cuando tal, vir por ahí que hay una merendola o una comida o tal, y que pueden venir, no sé, le avisaba a mi madre, para que fuera yo o tal, no sé. Pero bien, en este caso bien, se trabajaba bien, había buen rollo, porque en este caso el compañerismo existía, como quien dice, ¿no? Porque entramos prácticamente de chavales y nos fuimos criando todos allí, ¿no sabes? Luego ibas ascendiendo según, ¿no sabes? Ibas a la mejor, pues, de tercera, de mecánico ajustador de tercera, luego te iban haciendo, bueno, no te hacían examen, eso ibas a dedo. Luego ya con el tiempo ya pasabas a mecánico ajustador de segunda y luego ya con el tiempo y los años pasabas, no había nada de... Era según cómo funcionaras, ¿no sabes? O te podías quedar siempre de tercera,
porque no avanzabas, o si no, ibas avanzando y te iban dando más categoría. Yo soy de aquí de Colla, soy de aquí justo, en el 179 era mi casa, que está ese edificio, lo estoy viendo. Era mi casa, estaba ubicada, era una casa familiar, era de mis abuelos. Y nosotros marchábamos de aquí andando a Casamar, justo, era desde aquí andando. Luego ya tuvimos coche, luego ya íbamos con el coche, claro. Pero eso fue después ya. Sí, sí. Lo peor fue en los últimos años, que fue cuando se desbancó todo, cuando vinieron otra gente, murieron los principales promotores, en este caso don Javier, don Carlos y todo lo demás, vinieron los hijos y aquello ya se desmadró, porque ya se empezaron a hacer empresas mixtas con Argentina y todo lo demás, y los barcos ya tenían que tener gente de allá, no sé, las empresas mixtas, y se fue perdiendo ya todo, se fue mal vendiendo, los accionistas pues no cobraban de aquella, los barcos iban a menos, no se reponía más flota, porque claro, era muy difícil de mantener todo aquello. Estoy hablando del año, bueno, los últimos años, el 82 puede ser, 82, 83, fue ya cuando fue el declive de Casamar, y ya cuando ya la cosa, ya todo cambió, ya empezamos a no cobrar, a manifestarnos, todo lo bonito, todo lo que había y todo eso se fue apagando, como se suelen apagar en todas las empresas. Nos unimos bastante en ese sentido, porque al principio la gente estaba un poquito, era muy fuerte, que llegabas al final de mes y no te entraba, porque aún no estaba todo solucionado para luego cobrar efectivamente el paro, en este caso, no podías porque aún no estaba todo finiquitado. Y fue un poco, dio pena, lo que pasó dio pena, una empresa tan grande y tan fuerte, no sabes, que se fuera abajo. No se mantuvo, lo único que se hizo fue ceder por los trabajadores, firmamos para que se hiciera lo que está ahora, el auditorio, ¿no sabes? Eso fue un acuerdo, nos costó bastante llegar a un acuerdo, se nos dio un dinero por medio del ayuntamiento y de la Junta para poder cobrar más o menos una parte de la deuda que se nos debía, y así luego pues, se pudo hacer el auditorio, que es lo que hay ahora, y el hotel que tenemos. ¿Qué pasa? Que Cordelerías, como era privado, porque la parte de delante era una concesión, y entonces era como si fuera un alquiler, no sabes lo que es el edificio de obras de puerto, y era una concesión por X años. Eso hubo que haber acuerdo, ¿no?, entre obras de puerto y tal. Pero la parte de atrás, Cordelerías, que es donde ahora se está edificando, eso era privado. Entonces eso lo compraba, en este caso los empresarios, don Javier Sensá, para hacer Cordelerías en la parte de atrás, y eso aún están ahora con el rollo, que ese dinero se perdió, que no se sabe dónde está la pasta, porque fueron muchos años y anduvieron ahí indagando, pero aún está la cosa ahí un poco oscura. Bueno, las anécdotas eran esas, que nos trataban bien, en el sentido cuando a lo mejor quedaba que los barcos a lo mejor tenían que salir o sí, porque ya estaban con el material todo estaban preparados para salir, porque claro, los barcos era continuo, y entonces a lo mejor pues si había una reparación de última hora, pues te quedabas a lo mejor allí a velar hasta que dejaras el barco intacto para salir,
que a lo mejor te quedabas toda la noche allí, pero bueno, te trataban bien en el sentido que te pagaban bien y aparte te llevaban a comer a buenos sitios, ahí en la parte de la ribera, a lo que quisieras. Ahí no era huevos fritos con patatas, sino buenos pescados y tal. Y luego otra cosa, teníamos unos seguros buenos en Casamar, aparte por lo de la mutua y todo tal. Te daban becas para los chavales, se portaron, no es como ahora, becas para los chavales que sí estaban estudiando. Aparte, en Reyes te hacían regalos para los hijos, te ibas a recoger y, bueno, regalos de Reyes, ¿no sabes? Pues imagínate lo que había allí, pues te daban un paquete grande, a lo mejor pues un camión o cualquier rollo, ¿no sabes? Para los chavales, en ese aspecto no había problema. Aparte, ya te digo, del sobre de marras, de tal, quiero decir, cuando había abundancia, ellos se llevaban buena tajada, pero también repartían, ¿no sabes? Y luego los barcos, cuando venían los barcos, los marineros que venían a lo mejor del mar, sabes que ellos le daban un tema de la bolsa de pescado y ellos a lo mejor en alta mar pues te cogían a lo mejor bueyes y los cocían en alta mar y traían unos bueyes enormes. Y tú que ibas a reparar el barco, pues a lo mejor te hacían regalo, ¿no sabes? Quiero decir que te daban pescado, te daban congelado, te daban hojas de bacalao. Quiero decir que las neveras las teníamos llenas. Había abundancia.